tenerlos por acá para esta presentación del libro y documental Entrevista a Ángelo Cabrera, trayectoria de vida en contextos migratorios y la lucha por el derecho a la educación. Tenemos el gusto de contar con la autora, la doctora María Mercedes Ruiz Muñoz, y con invitados pues muy especiales, la maestra Silvia Schmelkes del Valle, que es la vicerrectora de la Universidad Iberoamericana, la doctora Alma Polo, que es la directora de la División de Estudios Sociales, también de la Ibero Ciudad de México, el doctor Robert Smith de la City University of New York, CUNY, y bueno, ¿quién más que el propio Ángelo Cabrera, el protagonista de esta historia maravillosa que pues ya tendremos oportunidad de conocer, ¿no? También nos acompañan las realizadoras y nuestra directora de la Dirección de Publicaciones, Rosalinda Martínez. Y bueno, sin más, damos paso a unas breves palabras de la autora, la doctora Mercedes Ruiz, que es pedagoga con especialidad en Sociología de la Educación, doctora en Ciencias con la especialidad en Investigaciones Educativas por el IES Investa. Es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, coordinadora académica de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos del Sistema Universitario Jesuita, secretaria general del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y del Consejo de Investigación de la Dirección Investigación y Posgrado de la Ibero Ciudad de México. En la universidad imparte los seminarios de Historia y Política de la Educación, Asesoría de Investigación y Diagnóstico Educativo. Entre las distinciones recibidas destaca el Premio Pablo Latapí, primera edición, con el trabajo La Secundaria para Trabajadores vista a través de los estudiantes, Voces de la Exclusión desde la otra educación. Y recientemente recibió la distinción del Mérito Universitario Bárbara Andrade y además promueve un espacio de acercamiento ciudadano a través del Observatorio del Derecho a la Educación y el Laboratorio de Periodismo y Política Educativa. Bienvenida, doctora Mercedes, un gusto y un placer estar aquí con usted. No escuchamos la... Buenas tardes ya, buen día. Para mí es doblemente gustoso, digamos, estar en la presentación de este libro, entrevista a Ángelo Cabrera, colega, amigo, ahora. Este es un libro, un trabajo que se realizó en mi estancia sabática, que la Ibero nos otorga a los investigadores y además se contó con apoyo de CONACYT. Entonces es realmente un privilegio para mí contar con 4 participantes muy respetados y queridos por sus trabajos, por sus enseñanzas, a quienes en cierto sentido les debo gratitud en más de un sentido. Primero, obviamente, a nuestra vicerrectora Silvia Schmelkes, colega académica querida, que a lo largo de mi trayectoria... Perdón, Meche, se te oye muy bajito. ¿Podrías hablar un poco más fuerte? Ok, voy a intentar, que a lo largo de mi trayectoria, estoy hablando, agradeciendo a la maestra Silvia Schmelkes. Auméntalo en su computadora, Mercedes. ¿Eu? El volumen, auméntalo, por favor, en la computadora, entonces no tienes que gritar. Es que ya lo aumenté, Robert. Espero que se pueda escuchar bien, pero sí lo tengo abierto y estoy hablando fuerte. Bueno, quería agradecer a Silvia Schmelkes, nuestra vicerrectora de la universidad, con el que he tenido el gusto de trabajar y que siempre ha estado presente a lo largo de mi trayectoria profesional, con un gesto de rigor y siempre de apoyo. Desde el Centro de Estudios Educativos, después en la Fundación de Apoyo a la Comunidad, después nos encontramos en el Departamento de Investigaciones Educativas y ahora aquí en la Universidad Iberoamericana. Silvia, ya sabes, mi respeto y mi cariño de siempre. Alma Polo, quien fue mi alumna de doctorado, que a través de su tesis doctoral me introdujo al mundo de la educación, la migración mexicana y las organizaciones civiles que luchan en la ciudad de Nueva York por la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios, en particular con la organización de MASA, de la cual Ángelo y Robert son fundadores.
También agradecer la participación de Robert Smith, colega, amigo, es un conocedor, yo creo uno de los expertos en Estados Unidos más, conoce muy bien a profundidad la problemática de la migración mexicana, de nuestros migrantes, por su sensibilidad para entender la compleja trama de la migración mexicana, de los DACA, el sufrimiento que se produce al separar las familias, las atrocidades del ICE, asuntos que le ha dedicado mucho tiempo. Cuando conversaba con Robert Smith y me decía que cada libro lleva 20 años de etnografía, decidí que después de este libro ni uno más que no sea etnográfico, porque realmente mis respetos, Robert, por el trabajo que has realizado, por los aportes no solamente en términos de documentar lo que sucede a nuestra comunidad, sino también por la reflexión teórica que has hecho y que también vale la pena mencionar. Desde luego, Ángelo Cabrera, ¿no? que tuve la oportunidad de conversar con él prácticamente a lo largo de mi estancia sabática, pero más específicamente a través de entrevistas a profundidad que me permitió conocer cómo se vive en la ciudad de Nueva York, conocer sus miedos, pero también su capacidad de agencia, su capacidad y compromiso con la educación de los niños y niñas, jóvenes y que se incorporan a la universidad. Ángelo, pues también mucho aprendizaje al conversar contigo. Quiero decir que este libro que está aquí, no sé si se pueda ver, lo fui como diseñando con dos colegas editoras con las que he tenido oportunidad de trabajar. Una es Lucila Mondragón, con la que fui conformando el formato de la entrevista, cómo iba a quedar el libro, y con Mónica Rona, que hizo la revisión final. Desde luego a la dirección de publicaciones, a Rosalinda y al equipo de trabajo que le dio un seguimiento a este libro y que recién hace unos meses me lo hicieron llegar. Quiero decir que además del libro, se realizó un cortometraje no solo como una estrategia para difundir el conocimiento, sino como una forma de realizar investigación cualitativa, tratando de escapar a los formatos tradicionales y de posicionarnos desde otro lugar en la investigación cualitativa, de acompañar y documentar procesos urgentes y emergentes, más que el solo hecho de contar con productos de investigación. Lo más importante es este acompañamiento que podemos dar a nuestros migrantes mexicanos. Para el documental se contó con el apoyo de 3 estudiantes de la licenciatura en comunicación, Andrea, Paulina, Daniela, que con el borrador del libro a Nueva York levantaron datos, levantaron registros foto y videográficos, y que hoy vamos a conocer este documental que espero que sea muy, muy creativo, porque las conozco y realmente se observa el entusiasmo de estas nuevas generaciones que construyen seguramente el conocimiento desde otro lugar. Esas serían mis palabras. También agradecer a quienes me acompañan, amigos, colegas, familia, y espero con ansias, ahora sí que escuchar a mis colegas y a mis amigos Silvia, Alma, Robert, Ángelo y demás. Muchas gracias, doctora. Pues tenemos ahora las palabras de nuestros académicos invitados. En primer lugar, la doctora Silvia Schmelkes del Valle. Ella estudió la licenciatura en Sociología y la maestría en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es investigadora de la educación desde 1970. Los primeros 24 años de trabajo los realizó en el Centro de Estudios Educativos y ha desempeñado diversos cargos institucionales en el CES, Investad, en la Secretaría de Educación Pública, en el CIE, en la OCDE. Ha sido coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, INIDE, ha estado en el INIDE y en el INE también como presidenta consejera. Actualmente es vicerrectora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha realizado investigación en los campos de la calidad de la educación básica, la educación de adultos, la educación intercultural y la formación en valores.
Tiene más de 150 trabajos publicados entre libros, artículos y ensayos. Se le distinguió como integrante de la lista de los mejores educadores de América, otorgado por la OEA en 1995 y por segunda ocasión en 1996. Por su trayectoria en educación recibió el Premio Nacional María Lavalle Urbina en 1998 y el Premio Tlamatini en 2003. La UNESCO y el Ministerio de Educación, Juventud y de Deporte de la República Checa le otorgaron la medalla Jan Amos Comenius en 2008. En 2009 obtuvo el reconocimiento al mérito Pablo Latapizarre, otorgado por el COMIE por su contribución destacada en la investigación educativa. Fue galardonada con el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2012-2013 por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios. En 2017, la Universidad Autónoma de Baja California le concedió el título de doctor honoris causa por su aportación a la educación en México y a nivel mundial. Bienvenida, maestra Silvia Esmelquez. Su micrófono está apagado, maestra. Sí, pues te agradezco, Ale, por esta introducción. Digo que yo mandé una semblanza mucho más chiquita. Pero bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a Meche por esta invitación. Efectivamente, como ella dice, pues he tenido el privilegio de poder seguir su trayectoria profesional, que ha sido sumamente brillante y que a mí me ha enseñado muchísimo. Y bueno, pues hoy tenemos para comentar este libro que se llama Entrevista a Ángelo Cabrero, Trayectoria de vida en contextos migratorios y la lucha por el derecho a la educación. Este libro, desde mi punto de vista, constituye un conjunto de apuntes para un estudio sociológico de un movimiento social. En este caso, un movimiento de la lucha por el derecho a la educación de los jóvenes migrantes indocumentados en Estados Unidos, contado a partir de la trayectoria de vida de uno de sus principales protagonistas, Ángelo Cabrero, nacido en México, migrante a los 15 años de edad, con máster en ciencia política por la Universidad de CUNY, académico de la misma universidad, residente de Nueva York y participante activo en la lucha por el derecho a la educación superior de los migrantes y del derecho a la educación de la comunidad mexicana. Creador de organizaciones para la defensa del derecho a la educación, especialmente de MASA, así se llama la organización que él fundó y en la que sigue trabajando. Son apuntes también para un estudio sociológico de la migración mexicana a los Estados Unidos. Trata sobre los procesos de llegada, las dificultades para la permanencia, la discriminación y los prejuicios, la dificultad lingüística, las restricciones legales, la permanente zozobra por la inseguridad legal, las dificultades para obtener empleos y las injusticias cometidas en razón de su condición. Trata sobre los actores que rodean a los migrantes, desde los coyotes que los extorsionan en el cruce, pasando por los grupos de referencia, familia, paisanos del pueblo que acogen su llegada, los empleadores, los compañeros de trabajo, el papel de la representación del gobierno mexicano en el exterior. Aborda de manera muy interesante la evolución de la población migrante por generaciones. La generación que migra adulta, la que migra de niño, la que ya nace allá, cómo van cambiando sus propósitos, sus intereses, su misma cultura, cómo hay conflictos generacionales por estas diferencias. Estudia el fenómeno de los guetos, así como el contrario, de los esfuerzos de integración. Analiza la interculturalidad y el choque de culturas. Pero también este libro es una biografía. Es una biografía de Ángelo Cabrera, pero una biografía escrita a dos voces, en la que la voz predominante es la de Ángelo, conducida por Mercedes al grado que es casi una autobiografía que Ángelo probablemente nunca hubiera escrito. Es una manera de hacer investigación social en la que el investigador se desdibuja y lo que se escucha es la voz del sujeto investigado, que se convierte, por así decirlo, en investigador investigado, sujeto y autor fundamental de la investigación. Es el método biográfico
en una extraordinaria expresión a través de la conducción sutil y fundamentalmente empática de Meche. Es una biografía que busca algo. Busca documentar una lucha por el derecho a la educación. Por eso se puede decir que Meche conduce, dirige, pero esa conducción, central en el logro de lo que aquí se presenta, es casi invisible para el lector. Meche pone de manifiesto su dominio de una técnica de investigación social, la entrevista biográfica, que con obras como esta se vuelve imprescindible para ciertos propósitos de investigación, sumamente útil en el estudio de movimientos sociales como es el caso. Angelo Cabrera aparece de manera diáfana en esta obra de Mercedes Ruiz. Él también hace que la entrevista biográfica sea un éxito, porque no tiene empacho alguno en responder a todo lo que se le plantea de manera abierta, sin tapujos. Porque ante una invitación a hablar de algo, se explaya y cuenta su historia. Porque es una persona segura de sí misma que no tiene por qué esconder su trayectoria de vida. Y sin duda se trata de una persona excepcional. Nace en un pequeño pueblo del estado de Puebla, cercano a la ciudad capital, en condiciones de pobreza, con un padre alcohólico y una madre que debe proveer por la familia. Un niño sin duda brillante, que ingresa a la primaria a los 4 años acompañando a su hermano y que logra que se le reconozca lo que sabe. Un niño obligado a tomar iniciativas desde muy pequeño para poder lograr su sueño, que desde muy pequeño se define como el de estudiar. Consigue trabajos para ir a la secundaria en la ciudad de Puebla, pues no le convence la telesecundaria de su pueblo. En la secundaria en Puebla vive la discriminación por ser pobre y por venir de un pueblo. Después analiza cómo fue víctima de la segmentación del sistema educativo mexicano que obliga a quien no tiene recursos a asistir a una escuela de menor calidad. Fue difícil su vida en Puebla. Cuando le ofrecen irse al otro lado, aún siendo pequeño, a los 14 años, acepta. Se va con el sueño que después él define como el de la generación que viaja como adultos. Es decir, el sueño de trabajar allá y ayudar a la familia, de conseguirles una casa, coches, mejor vida. Vive el viacrucis del intento de cruzar sin lograrlo a la primera. Tiene que quedarse casi un año en Tijuana, pasando enormes dificultades para sobrevivir. Finalmente logra cruzar. Tiene dónde llegar, un espacio de acogida, pero la regla clara es que tienes un tiempo para ya comenzar a aportar a la familia o al colectivo a donde llegas. Comienza a emplearse en trabajos típicos de indocumentado, donde le pagan menos, lo hacen trabajar más horas, lo explotan, lo encierran, lo hacen ir cuando está enfermo o le descuentan el día. Como en otras historias en las que para escapar del círculo vicioso que trae consigo la dinámica de un estilo de vida, aparece una mano amiga, una coreana que le revive el sueño de estudiar. Le da dinero para que se inscriba en los cursos para sacar el high school como adulto, el GED, y para hacerlo necesita aprender inglés. Cuando ya lo domina, pasa por la época de la búsqueda de la integración y rechaza a sus amigos que no lo entienden y al uso de la lengua materna. Va entonces cambiando su visión. Él lo que quiere es estudiar para lograr que la comunidad mexicana estudie también y vaya mejorando su bienestar. Es así como se inscribe en un community college y estudia la carrera de programación, trabajando y estudiando en mayor tiempo que el normal, la termina. Demostrar que es posible lo conduce a luchar porque este derecho lo tenga toda la comunidad mexicana. Ya no solo le interesa el trabajo que ya realizaba con los padres para apoyar a que conocieran los derechos de sus hijos a una educación de calidad y para que pudieran apoyarlos en la escuela. En el proceso, continúa su activismo y consigue que desde el consulado mexicano se una a la campaña informativa de las oportunidades de educación superior para la comunidad. Contra sus expectativas, el primer evento tiene una gran asistencia. Esto marca su camino de lucha en lo que sigue.
Ahí se da cuenta de su ruptura con la primera generación de mexicanos. Su propósito ya no es México. Nunca deja de apoyar a su familia en México, pero abandona la idea magnánima de la casota y los coches. Su lugar es Nueva York, y la comunidad de allá y su mejor vida es a lo que quiere dedicar su energía. Es la generación 1.5. Después Meche descubre que es la 1.25, porque no emigró de niño, sino de joven. La generación sándwich. Todavía recuerda México, pero su lugar es Nueva York. Emerge otra mano amiga, Robert Smith, aquí presente. Lo conoce por su activismo con la comunidad mexicana. Robert es académico de CUNY y cercano a la comunidad mexicana y a sus luchas. Lo invita a trabajar con él y a estudiar la maestría en Ciencias Políticas en CUNY. Es desde ahí que comienza la lucha importante por el in-state tuition, el que los mexicanos puedan asistir a la universidad pagando la cuota de residentes de Nueva York. Es una lucha larga, que implica manifestaciones múltiples, huelgas de hambre, logra el cambio en la ley. Y naturalmente esto lo lleva después a aportar al DREAM Act a nivel nacional, cosa que hace, aunque después de un tiempo decide que prefiere continuar con su trabajo local. En todo esto es acompañado y apoyado por Robert Smith. Su proceso personal en toda esta trayectoria es de las partes más bellas del libro. Cómo se sale de las sombras, cómo aprende a aprender para luchar, cómo descubre una forma más civilizada, entre comillas, de organizar protestas que no sea a través de las peleas y los golpes. Cómo aprende, como él dice, a navegar el sistema. Cómo aprende las leyes que se lo permiten. En el proceso de lucha tiene un problema con la ley. Tiene que regresar a México y pedir un waiver, un perdón. Pasa 2 años acá difundiendo su experiencia, trabajando con los mexicanos retornados, respecto de los cuales, por cierto, señala que no se ha hecho suficiente trabajo desde allá y desde acá, diríamos nosotros, tampoco. Es una llamada de atención importante, porque probablemente sigan siendo cada vez más los que deben volver contra su voluntad. Tenemos que poder acogerlos de regreso, lograr que ejerzan sus derechos y que vivan aquí una vida digna. Ahora está de regreso en Nueva York con una visa de trabajo. Él reflexiona que ahora es documentado extranjero, con más limitaciones que cuando era indocumentado, pues tiene que cuidar, poder lograr la residencia y después, ojalá, la ciudadanía, para poder seguirse dedicando abiertamente a lo que él quiere, estudiar un doctorado, pero sobre todo, seguir luchando junto con la comunidad mexicana en Nueva York. Gracias, Meche y Angelo, por permitirnos esta mirada profunda y hasta íntima a la vida y a la lucha de un paisano y de su comunidad, para que en cualquier lugar del planeta todos los derechos humanos tengan que estar vigentes para todos y todas, porque también, y también para los que se mueven, porque a la postre todos nos movemos. Invito enfáticamente a la lectura de este libro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Silvia, por estas palabras tan profundas y por este recorrido que hace por la investigación, el proceso de investigación, por la obra y por la trayectoria de Ángelo. Seguimos ahora con las palabras de la doctora Alma Polo. Ella es psicóloga con maestría en antropología social y doctora en educación por la Universidad Iberoamericana. Ha sido jefa de prácticas profesionales, coordinadora de la licenciatura en psicología, senadora universitaria y actualmente directora de la División de Estudios Sociales. Fue directora de programas comunitarios de la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP. Tiene amplia experiencia en psicología comunitaria y en el desarrollo de programas de intervención psicosocial con población adolescente y juvenil en comunidades urbanas en condiciones de vulnerabilidad. Desde 2006, implementó y da seguimiento al programa de apoyo psicológico a migrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York, en organizaciones sociales y el Consulado de México en Nueva York.
Ha realizado investigación con población migrante, con los temas de factores de riesgo y protección, el papel de las organizaciones sociales en la prevención de la deserción escolar y sobre orientación psicológica en contextos consulares. Cuenta publicaciones en libros y revistas referentes al tema. Bienvenida, doctora. Ay, el micrófono no se te escucha. Siempre pasa, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí presente con la oportunidad y el privilegio de presentar este libro. Estaba haciendo las cuentas, ya 14 años, casi 15, de conocer a Angelo y a Robert, y la verdad ha sido una experiencia maravillosa poder compartir con ellos tanto la historia como el compromiso de apoyar a la población migrante. Quisiera iniciar con una reflexión sobre la metodología del trabajo de Meche. En este caso es muy acertado el método biográfico, ya que a través de profundas e intencionadas preguntas que van complejizándose, nos va guiando como un radar para entender de manera cabal el estado de cosas respecto al derecho a la educación en la población migrante, a través del relato de vida de un líder excepcional. Su historia nos refleja además lo que ha pasado con la comunidad mexicana en Nueva York, ya que rescata la mirada de la población migrante en uno de sus representantes. De esta manera se nos permite conocer las condiciones, relaciones, estrategias de adaptación y circunstancias que llevaron a un adolescente a convertirse primero en un estudiante universitario y posteriormente en un líder. Pero también nos permite conocer cuáles son los obstáculos, facilitadores y tragedias de todo aquel o aquella que parte de su lugar de origen y lo que tiene que vivir en su destino. Nos enfrenta con crudas realidades que son necesarias para entender el contexto, las largas jornadas de trabajo, los engaños, la violencia, la incertidumbre. Para mí el libro como está planteado, es como un diamante en bruto, en donde el lector puede ir creando líneas de reflexión y pistas para entender una realidad compleja, con muchas aristas y ángulos, y cada quien puede darle formas desde su disciplina y área de interés. Ahí radica, a mi parecer, su gran riqueza. Te hace involucrarte y tomar partido. Por eso acabas sin darte cuenta tomando una postura política, porque es además de una narrativa, el acompañamiento de un viaje de resistencia, de una rebelión ante la injusticia y la desigualdad, y nadie puede quedar indiferente. Por lo que quiero compartir las pistas que a mí me brindó, que me parecen relevantes desde mis áreas de interés, que son la psicología, la antropología y la educación. Quisiera empezar con una reflexión sobre temas generales. El libro nos da pistas sobre lo que implica la identidad cultural. En un primer momento podríamos pensar que nos permite entender lo que significa ser mexicano indocumentado en Nueva York, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que el tema es más complejo y que nos permite cuestionarnos acerca de las estrategias de aculturación e integración y complejizar las preguntas clásicas. ¿Se trata acaso de olvidarse de la cultura de origen para poderse integrar a una nueva cultura? ¿Se trata de, como plantean diversos autores, de ser bicultural? La entrevista nos da la pauta para evaluar que lo que más bien debemos pensar es en una ciudadanía mundial, en el derecho de estar donde uno o una quiera estar, de estar en el lugar que identificamos como nuestro hogar y qué se necesita para lograrlo. Recuerdo en un encuentro que tuvimos con los becarios del IME y estudiantes de la Ibero que realizaban sus prácticas allá en Nueva York, donde Robert Smith afirmó que la falta de documentos era uno de los principales factores de riesgo para los migrantes. Y no solo por lo que sabemos que esto implica, evidentemente, sino también porque un papel te permite este derecho de estar donde quieres estar, donde has hecho tu hogar, tu familia. Un papel define tanto. Define lo que es la libertad, por ejemplo. Angelo nos lleva a reflexionar los diversos y diferentes significados de la libertad, en especial en el contexto migratorio, donde se ganan libertades y se pierden otras dependiendo del estatus, donde te hacen sentir incluido o excluido dependiendo de las circunstancias y el contexto. Sé que mis colegas van a hablar del derecho a la educación, como ya lo hizo Silvia. Solo unas reflexiones al respecto.
Yo empecé creyendo en la falacia de la educación gratuita en México. Poco a poco me fui dando cuenta que la educación se vuelve un privilegio y las grandes diferencias en la calidad de la escuela y el diferencial que hay en el acceso a ellas. Mi propio trabajo de investigación acerca del lugar que los migrantes le dan a la educación me abrió la visión y reconocí la lucha ancestral de los migrantes por tener derecho a ella. Solamente he de declarar que esta lucha me inspira admiración y respeto por una comunidad que nunca se conformó y que siempre buscó obtener ese derecho, el de la educación como pasaporte para ser ciudadano mundial. Recuerdo especialmente los cuestionamientos que me hacían dos grandes maestras, mi maestra Meche, aquí presente, y María Bertelli, que me sigue acompañando, que me cuestionaban por qué yo afirmaba que la educación era importante para los migrantes. Y si bien ese diálogo me llevó a una postura crítica, ahora al leer la entrevista de Ángelo vuelvo a reconocer el valor de la educación en la población migrante, no solo como imaginario social, sino como una experiencia concreta en el relato de vida que nos comparte. Sin duda también los Dreamers son un tema transversal en las entrevistas, porque representan la consolidación del trabajo realizado en pos de la justicia hacia la juventud migrante. Atrás de los Dreamers hay una larga historia de líderes, de personas de carne y hueso que lucharon porque algo así fuera posible. Y su historia sigue porque sus consecuencias y alcances todavía son insospechados. Desconcertante es que el futuro de una persona se vuelva un conflicto político. Pero como se plantea en el libro de manera esperanzadora, hay nuevos retos en el futuro. Jóvenes que empiezan a crear un movimiento transnacional, los niños y niñas, ciudadanos americanos, estudiantes jóvenes que sí pueden viajar, que pueden volverse mensajeros transnacionales e interlocutores de comunicación y experiencias transculturales. El fin del libro, curiosamente, es el inicio de otra etapa, en la que Ángelo y los nuevos líderes se enfocarán en las nuevas generaciones, a los jóvenes que están en las escuelas, a los que vienen naciendo, porque ellos van a tener poder. Ellos pueden crear un cambio, abrir espacios para los migrantes, porque ellos pueden dirigir organizaciones o ahora ocupar puestos políticos. Ahora quisiera, del relato de vida de Ángelo, compartir algunas reflexiones y con ello invitarles a su lectura. La primera reflexión la llamaría la persona de Ángelo. Sin duda, el libro nos deja muy claro que el testimonio de Ángelo es un modelo, del cual hay que aprender. Un liderazgo que requiere ser analizado para poder ser replicado en los próximos líderes jóvenes de los que hablábamos. Nos va llevando por el camino que transitó para lograr un cambio de narrativa en los estudiantes indocumentados migrantes. Su historia misma cambió las narrativas. Conocemos los momentos claves que usó para crear oportunidades, los riesgos que tomó para poder abrir el camino. Nada fue casual, fue el producto de sus saberes comunitarios de liderazgo que fue obteniendo, los conocimientos jurídicos que fue aprendiendo en la práctica y por una inquebrantable fe en el futuro, la noción de que uno puede hacer grandes cambios a través de la acción. Para mí es muy importante señalar algo que siempre ha llamado mi atención, y es la vinculación con Robert Smith. Hay un puente entre ellos, aún en el Zoom lo pueden ver. Y es el papel del activismo vinculado con la academia. Aplaudo que eso haya pasado y ha sido un modelo para mi trabajo. Debe haber necesariamente un posicionamiento político por parte de la academia. El trabajo que ambos han realizado en conjunto ejemplifica la combinación de investigación, acción orientada a la comunidad y servicio. También es de reconocerse el trabajo que ha hecho la universidad para identificar las personas con potencial, darles capacitación y luego regresarlas al campo, pero con nuevas herramientas. El segundo punto que quisiera comentar es el de Ángelo como una herramienta. Este concepto ya se lo había oído Ángelo muchas veces y en el libro queda patente. Todos somos herramientas. Lo que nos corresponde es la escucha a la comunidad y el respeto a la misma. Estamos para acompañar a la comunidad al crear su propio camino, facilitarle los cambios. Y el libro nos hace cómplices del proceso mediante el cual él se convirtió en una herramienta para ayudar a otras personas mexicanas e indocumentadas, para aprender acerca de su derecho de ir a la universidad y cómo realizarlo. Aprendes a lo largo del libro de la voluntad de Ángelo. De hecho, la historia de Ángelo en Maza fue un ejercicio de hacer algo con nada más que la voluntad y su capital social. De la importancia de inspirar a los demás. Las personas creían en él y eran inspiradas por él. Personificaba las aspiraciones que tenía
tenían con respecto con sus hijos, de creer que los sueños son posibles, como el entrar a la universidad se volvió una opción posible. Recuerdo mucho que al platicar con los exalumnos que realizaron prácticas en masa con Angelo, que decían que el haber platicado con él los inspiraba, que todo lo que ellos podían llegar a hacer lo tenían a él en mente para poder lograrlo. También fue una herramienta para enseñarlos a navegar en el sistema, un concepto fundamental para los migrantes con respecto a la educación en Estados Unidos. Crear redes y alianzas es una estrategia fundamental, como lo fue la vinculación dentro de la comunidad mexicana con las organizaciones pioneras, el consulado y precisamente la Universidad CUNY. Del poder de la agencia de Angelo. Si algo podemos claramente ver en el relato de la vida de Angelo es cómo fue evolucionando su capacidad de agencia. Somos testigos de cómo va desarrollando un potencial, desde ese chiquillo que empieza a pelear por su educación básica en su pueblo natal, acompañado de un emblemático portafolio, y acaba logrando impulsar el derecho a la educación superior en nada menos que una de las ciudades más importantes del mundo. Él, que se percibía como un chiquito, se ha convertido en un gigante de dimensiones inconcebibles. De la mano de Mercedes nos vamos enterando en cada entrevista cómo superó el desprecio, cuestionó el estado de las cosas y desde pequeño decidió no conformarse y rebelarse, con el aliciente interno de que algún día regresaría diferente a su comunidad. Su relato es un ejemplo concreto de la resiliencia y la esperanza, el no darse por vencido, con la ilusión de algo mejor para él y para su comunidad. Como dice en algún momento Robert en el libro, solo alguien muy loco o muy comprometido o ambas cosas está dispuesto a sacar un aprendizaje de las peores circunstancias. Nos vamos dando cuenta a lo largo de las entrevistas de su camino, cómo transita del activismo, el cabildeo y las protestas y cómo con ello crea un precedente con su propio caso e incluso una victoria política en la ciudad, en la historia de la comunidad mexicana en Nueva York. Este potencial está muy probablemente presente en todos y todas, pero la narración de su historia nos va dando la pauta de los factores que llevan a su desarrollo. Si bien hay características personales que favorecen la agencia y la resiliencia, vemos la importancia de la familia, del contexto de origen y el contexto de destino, las leyes y las posibilidades de generar cambios en ellas y sobre todo de las personas que se vuelven mentores o a los que se reacciona con rebeldía por su influencia negativa. Si pensamos que solo en una película hay actos como la cadena de favores, en este libro nos encontramos con un acto generoso y solidario de una mujer que tuvo un efecto mariposa y no solo benefició a un adolescente, sino a miles de niños y jóvenes. Como lo menciona el mismo Angelo, el mundo sería mejor si todos tratáramos de hacer lo que nos corresponde o bien no permanecemos neutrales a lo que está mal. Así su historia se vuelve algo público, se vuelve la cara del movimiento. Recuerdo en una parte donde habla que aprendió sobre storytelling. Y qué bien aprendió. ¿Quién pensaría que acabaría siendo su propia historia la que ayudaría a promover los cambios? Esta agencia no ha quedado en él. Hay la perspectiva de generar cambios de liderazgos en la comunidad mexicana y promover un empoderamiento de la comunidad que los lleve a reconocer que son capaces de transformar el sistema en un lugar donde la ley sí llega a proteger a través de la unión y la organización. La agencia también, como decía, llevó a cambios de la narrativa, el cambio de narrativa del sueño americano al sueño comunitario de la educación, el descubrimiento paulatino de que ser indocumentado no impide estudiar y que es un derecho, y él fue la voz de este descubrimiento y del derecho a moverse en el sistema. Como lo ha planteado Turner, el salir de las zonas liminales puede implicar un riesgo, pero en su caso fue una innovación. Quisiera terminar mi participación con hallazgos que me dejaron reflexionando profundamente de los que no había visto pistas en otros trabajos y que representan retos interesantes para la psicología comunitaria, por ejemplo. El tema de la identidad y sus transformaciones. Ya había leído en trabajos de Robert Smith el tema de las identidades transitorias, esas identidades en movimiento y en permanente adaptación para poder sobrevivir y moverte precisamente en el sistema, y aquí encontré cómo fueron surgiendo esas identidades en Angelo. Por ejemplo, cuando nos comenta que el ser indocumentado le permitía una movilidad en las sombras, que ahora en su condición actual con visa de trabajo no tiene, que paradójicamente ahora le trae otro tipo de limitaciones. Son renaceres, pero también implican duelos. Se ganan derechos, pero se pierden otros. Y si no se tienen las metas claras, apoyo solidario y estabilidad, pueden llevar a situaciones de riesgo emocional. Aprendí mucho de los factores de riesgo presentados en el cambio.
La inicial normalización del miedo, el riesgo de tomar decisiones extremas y liberarse de los temores, las barreras internas que hay que superar, de las cuales a veces ni se es consciente. A veces es como vivir en una cárcel sin barrotes aparentes. Angelo habla también de los traumas migratorios y es muy necesario ponerlos en la mesa. La sociedad tiende a idealizar a los migrantes o a satanizarlos, pero estos testimonios nos ayudan a ver que sus realidades son fuertes y tienen que enfrentar situaciones de diversas índoles. En esta línea, uno de ellos que me confrontó en su planteamiento su planteamiento de cómo trascender la representación social del migrante respecto a lo que se le debe a la familia y los complejos sentimientos que ello conlleva. La renuncia de lo que él llama la casota y el coche, como dijo Silvia, por cambiarlo por la educación. Esto representa también un cambio de representación para la familia en el lugar de origen. Con dolor leía su duelo de no ser el hijo ideal que nuestra cultura espera, la cultura de la migración se espera. Él reflexiona durante las entrevistas sobre el derecho al disfrute, al no sentirse culpable, tener educación y éxito sin vivir con culpa, no subestimar a los que se quedan sino confiar en ellos. Una situación fuerte indudablemente. Elegir puede ser duro a veces, pero eliges para dejar un legado. Es totalmente entendible que lo que ha ganado no lo quiere perder. Se sacrifican los sueños propios y ajenos. ¿Eso es justo? No lo sé, pero así pasa. Y me conmovió la honestidad con lo que lo plantea. Yo no sé si existe el sueño americano, pero sí sé que lo que me permitió Angelo a través de Mercedes fue la oportunidad de leer acerca de un sueño que se convirtió en realidad. Los invito a leerlo porque también ustedes encontrarán en este diamante muchas pistas para entender cómo alguien de carne y hueso, con una historia por detrás, lo logró, y ambos se merecen disfrutarlo el día de hoy. Gracias, Meche, Angelo y Robert. Muchas gracias, Alma, por estas palabras que nos ofrecen, pues, esta perspectiva de cómo se vincula lo privado con lo público y de cómo la lucha de uno, pues, se convirtió en la causa de muchos. Bueno, pues a continuación pasamos con las palabras de Robert Smith, cuyo currículum y trayectoria es amplísima. De antemano le ruego me disculpe si cometí alguna omisión y lo invito a sentirse libre para añadir lo que considere necesario. Él es doctor tuvo su doctorado, en el Departamento de Ciencias Políticas de la Columbia University y es graduado con honores en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Nevada. Es profesor de Sociología, Estudios de Inmigración y Asuntos Políticos de la Marshall School of Public and International Affairs del Baruch College y del Departamento de Sociología del Centro de Graduados y del Programa de Doctorado en Bienestar Social en CUNY. Fue profesor asistente del Departamento de Sociología del Barnard College y es miembro del cuerpo docente del Instituto de Investigaciones Demográficas y del Centro de Estrategia y Administración de No Lucrativas también del Marshall School del Baruch College. Ha obtenido innumerables reconocimientos académicos, así como programas y becas. Bienvenido, doctor. Gracias. Ya empecé de hablar, pero ya me tenía como sin voz. Tengo mis notas en mi otra computadora, entonces no estoy mirando a Netflix aquí a un lado, estoy nomás consultando mis notas, entonces, pero voy a buscar a ustedes, ¿no? Bueno, primero gracias a Libero y a Meche para invitarme a esta pachanga para Angelo y para el libro de Meche. Y es una pachanga como por dos amigos que tienen la misma fecha de nacimiento, ¿no? Porque es celebrando la historia y la vida de Angelo, pero también está celebrando el libro de Meche. Y me gustó muchísimo el punto, y quiero señalar el punto de Silvia Schmelkes, de que la narradora es invisible en el texto. Y yo creo que podemos decir de esta calidad, esta intimidad sale directamente de la calidad de la relación entre Meche y Angelo. Y también yo tenía la chance de participar en entrevistas y charlando con ella, y fue como una cosa en que me sentí como yo conocí Meche hace 20 años cuando lo conocí hace 20 minutos, ¿no? Entonces, cuando hicimos una entrevista,
yo compartí todo. Entonces yo lo ofrecí en mi oficina al final de la entrevista. Entonces es muy buena entrevistadora. Pero es un libro muy, muy bien realizado y captura de manera impresionante la vida y el significado de la trayectoria de vida de Ángelo. Y quiero señalar este punto antes de hacer algunas reflexiones sobre el significado y la importancia de la vida de Ángelo. Y por qué es importante de que este libro se celebra su vida. Y te pido disculpas, mi español sirve muy bueno, de manera muy adecuada hasta que no sirve. Entonces, sí, me pueden poner preguntas después. Mis intenciones y corazón son muy buenos y a veces mis tensos y verbos a veces salen árabe, ¿no? Cuando hablo español, pero más o menos sufrimos juntos y en la misma espíritu. Pues entonces la historia de Ángelo, yo lo utilicé el marco teórico y el acercamiento de Marshall Ganz, quien fue uno de los organizadores principales de César Chávez en los años 60 y 70 con los trabajadores agrícolas en California. Y él dice, para dar su narrativa, tienes que contar una historia propia, una historia de nosotros, por qué la comunidad se siente que tiene que tomar acción, y la historia del contexto actual, el momento actual, cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, la primera cosa es para decir que la comunidad mexicana en Nueva York, como está ahorita, no fue así cuando Ángelo empezó su trabajo hace 20, 25 años, porque había muy pocas organizaciones promoviendo educación, muy pocas organizaciones mexicanos participando en cosas cívicas. La mayor parte de las organizaciones eran clubes de oriundos. Había 2 o 3 ligas de fútbol que eran importantes, pero no estaban tan integrados en hacer demandas en la sociedad norteamericana. No estaban exigiendo cosas de la manera de que se empezaron después. Y esto es importante. Y la primera vez que conocí a Ángelo, estuve yo y yo fui un escuincle muy flaco y con mucho pelo, ¿no? Entonces, fue hace muchos años. Ángelo y yo conocimos en los años 90 en un evento en CUNY, y él me pidió cómo podía él ir a la universidad, pero además, no más preguntó para sí mismo, pero también cómo podemos hacerlo para que más gente pueda ir, que puede saber que tiene derecho de ir y cómo lo podemos ayudar. Entonces, estaba preguntando que ayúdame, por favor, pero también me dijo, ayúdame a ayudar a otra gente. Y esto es la orientación que siempre él ha tenido. Y para darte algún dato muy chico, en aquel año eran únicamente 770 alumnos de origen mexicano, y yo estimé demográficamente había 50,000 alumnos mexicanos o gentes que pueden ser alumnos mexicanos en la ciudad de Nueva York, que estaban de la edad y que tenían las calificaciones. Entonces, 1% y 1.5% de los que estaban elegibles estaban en la universidad. Espantoso, ¿no? Y Ángelo y yo trabajamos en un estudio y descubrimos de que habían 3 historias y datos circulando en la comunidad mexicana que no fue la verdad. Uno es que la gente pensaba que tenía que ir de tiempo completo para asistir a la universidad, que no fue cierto. Pensaban que costaba hasta 10 hasta $20,000 al año. En aquel tiempo fue menos de 5,000 para el año completo, y que no podías ir si no fue que no tenías documentos. Esto tampoco no fue la verdad. Nueva York había tenido una política desde CUNY, desde 89, que puedes asistir si gradúas de una escuela secundaria en Nueva York. Entonces, Ángelo y yo, y mucha otra gente, Jerry Domínguez, con la ayuda del Jay Hershenson, quien fue uno de los líderes más importantes en CUNY, hicimos varios eventos. El primero fue la sorpresa que aprendió a puertas para nosotros dentro de CUNY.
tuvimos una reunión primera para invitar a gente de conocer más y sobre de cómo era la universidad. Pensábamos que íbamos a tener 50 personas. Eran más de 300 que firmaron y yo creo había más de 500 porque había gente afuera en la calle y en los corredores. Entonces, la gente estaban tan hambrientos para estos conocimientos de que tuvimos mucho más poder para pedir cosas de CUNY y de otras instituciones. Y Angelo fue un empujador principal en esto, una fuerza de energía principal. Segunda fase en todo esto es que después que el desastre de 9/11, los ataques en los torres, CUNY terminó su política de admitir a estudiantes que no tenían papeles por una ley federal. Esa es una historia complicada, pero la parte importante es que Angelo y otras personas, incluso yo, con él estuvimos en picketing, ¿no? En manifestaciones en frente de CUNY, de su oficina central, y Angelo hizo con otra gente un huelga de hambre por varios días en febrero. Entonces, febrero en Nueva York es muy, muy frío, pero estuvimos allá toda la semana. Y lo que salió de esto fue MASA, que en aquel tiempo fue el Mexican Students Alliance, Mexican American Students Alliance, Alianza de Estudiantes Mexicano-Americanos. Y Angelo, con varios colegas, crecieron. Como creces un niño, se crecieron una organización. Tenía un programa de ayudar a los alumnos en after school, en el tiempo después de la escuela con las tareas. Y de manera verdadera, los padres crecieron a MASA también con Angelo y con los otros colegas, porque tenemos gente que han llevado a sus niños a MASA por más de 10 años. Un niño, después otro. Fue su refugio, su lugar. Y fue una cosa que no fue muy fácil a veces porque no tuvimos ningún financiamiento, no tuvimos becas, nada. Además, tuvimos que esperar, nunca tuvimos casa permanente en los primeros años. Entonces, tuvimos a veces que esperar en enero y febrero afuera para que, bueno, yo no recuerdo su nombre real. Yo le bauticé el nombre Padre Amargo porque él nos hizo esperar afuera en el frío hasta que él tenía inclinación para ir. Entonces, el Padre Amargo les dejó a los padres y niños esperar afuera. Pero estuvimos trabajando muy fuerte con esto. Y Angelo fue el impulso. Él siempre estaba allá. Cuando los padres tenían problemas, le llamó a él en la medianoche. Entonces, fue una relación íntima y estrecha. Y además, un otro paso con Angelo es que él no más hizo servicio, pero se convirtió por sus esfuerzos y su trabajo a un académico muy importante, ¿no? Es en mi equipo en Baruch, pero también es mi colega, es mi colaborador y entonces somos co-conspirators, ¿no? Somos socios en la crimen, entre comillas. En inglés esto es pero nadie está risando en eso, entonces la traducción, ¿no? Sí te dije, mi español sirve hasta que no sirve. Pero mire, el punto aquí es, Angelo hizo su tesis de maestría analizando cuáles son las condiciones y programas de por qué los programas de tarea después de la escuela funcionan bien o funcionan mal y tenía recomendaciones muy concretas y con mucho conocimiento de cómo hacerlo directamente. Esto fue una contribución, en mi punto de vista, muy, muy importante. Él también tenía un tipo de odisea en que se fue a México buscando su visa por medio de Baruch y bueno, por varias, bueno, como dicen mis amigos aquí de pueblo, por varias chingaderas, no podía. Y fue 2 años que tenía que esperar en México, pero en aquel tiempo había un movimiento social buscando, tuvimos más de 25,000 firmas en una petición buscando de que le dieron su visa y al final de cuentas sí lo hicieron. Y esto fue un testimonio
a cómo tanto se aprecian a Angelo y su trabajo, la comunidad y cuánto ha contribuido a otra gente. Entonces, nunca en mi vida he visto una persona tan orientado al servicio de otra gente, ¿no? Es una cosa pues muy, muy importante. Él también ha portado como el mentor. Yo fui mentor de él en varias cosas, pero él ya es mentor a muchos otros estudiantes y muchas otras organizaciones, ¿no? La Asociación de Long Island de Estudiantes, él había prestado la mano a ellos, él ha trabajado extensivamente con Centro Corazón de María en Long Island y pues es un placer por observar y participar con él en todo este trabajo. Último punto sobre el trabajo. El verano pasado tuvimos la chance de escribir un Amici Brief, un reporte Amici al Corte Suprema de los Estados Unidos defendiendo a DACA. Y los datos de que analizamos, y Angelo fue miembro plena de mi equipo que analizó estos datos, eran del proyecto de DACA que tuvimos desde 2014, analizando los impactos de cómo se afecta de tener, faltar, ganar o perder el estatus legal a la persona y a la familia. Angelo hizo este trabajo igualito, ¿no? Con un compromiso muy, muy fuerte. Y al final de cuentas, estoy muy contento de decir que nuestro argumento fue el argumento que ganó y defendió a DACA. El Corte Supremo no canceló a DACA, ¿no? Y Angelo fue mi socio en esto, mi colega. Entonces, el punto final es que por la mayor parte de su vida, Angelo había trabajado con un devoción extraordinario, pero solo. Y ahora, con Lorena, él está como en yo no he visto una persona tan alegre. Diario viene con una risa. Bueno, ahora yo no sé cómo ha pasado los últimos 6 meses porque no he visto en persona desde marzo, pero es un capítulo final en la historia de que me da muchísimo gusto de que ahora ya está casado y anda como un hombre libre, ¿no? Puede andar libre libre en el mundo y que puede tener su trabajo profesional, de que él ha ganado estas oportunidades. Y es un placer de compartir este día contigo, Angelo, y contigo, Meche, y con mis otros amigos ahí y todos ustedes. Y te agradezco mucho por su participación, o por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor, por este recuento tan personal de la experiencia y de todas las vivencias que tuvieron juntos. Y bueno, a continuación cedo la palabra a Marco, que nos va pues en este evento tan importante, nos va a compartir nada más y nada menos que el documental. Marco. Sí, tengo una pregunta. ¿Las compañeras van a participar? Sí, después. Okay. Después del documental pasa a Angelo y después nuestras realizadoras del documental y nuestra directora de publicaciones. Muy bien, gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para presentarles el video. Les pido que suban su volumen, por si no se escucha muy bien. Yo vine como toda historia migrante. Mi objetivo era venir a trabajar y regresarme para seguir mis estudios allá en México, ¿no? Pero pues la vida me dejó aquí. De mi amor, el corazón de Nueva York. El corazón
Perdón. Ese era el tráiler. Ese es el tráiler, entonces es con lo que promovimos el libro, pero el documental es mucho más amplio y mientras Marco lo coloca, sí quiero agradecer a las chicas de comunicación. Bueno, veamos. Ahora sí. Pues hoy en día eres perseguido incluso hasta si eres ciudadano americano. Bueno, al menos yo fui víctima de mucho bullying dentro de mi propia comunidad también, donde mis compañeros pues, se burlaban de mí porque me decían, bueno, ¿y tú para qué vas a la universidad si eres mojado, eres indocumentado? Mejor quédate así, ponte a chambear y haz tu trabajo, haz tu casa y disfruta tu dinero. Dice, ¿para qué vas a estudiar si no vas a poder trabajar, ¿no? Entonces siempre me decían eso, ¿no? Se burlaban, a veces me decían, oh, mira, ahí viene el leak. El bullying que tenía me hacía mucho más fuerte porque era lo que más me motivaba también. Porque dije, no, les tengo que demostrar que yo sí puedo. Mentalmente me tenía que transformar y siempre pensaba, no, pues lo que estoy haciendo ahorita en el restaurante es pasajero. Pensaba que era un profesional, incluso haciendo un sándwich, ¿no? Pero un profesional donde podía ejercer mi conocimiento, ¿no? Y creo que lo que me mantuvo más enfocado en la educación era la oportunidad que tuve trabajando, apoyando a la comunidad, promoviendo la educación, como que eso me mantuvo un poco más, digamos, con el espíritu en alto, de que podía estudiar y podía seguir estudiando y podía ser un profesional. Yo vine como toda historia migrante. Mi objetivo era venir a trabajar, mandarles dinero a mis familias, apoyarlos, hacerles la casa, que sueño migrante, ¿no? Venir a trabajar, hacer tu casa y regresarte. Ese era mi contexto. Venía por 3 años, 1 año máximo, 2 años máximo, y regresarme para seguir mis estudios allá en México, ¿no? Pero pues la vida me dejó aquí, o la necesidad, digamos, porque el hecho de que migres no significa que le vas a cambiar la historia de vida de tus familiares, ¿no? Porque las necesidades van a seguir. Yo... Perdón, me están comentando las compañeras que si lo ven bien, porque ellos lo ven un poco trabado el video. Entonces preguntan que si ellas pueden transmitirlo. ¿Lo ven bien? ¿Se ve cortado? Hazlo un poquito. Ok, lo que me están diciendo Sí, se ve cortado. Se ve cortado, sí. las compañeras lo que me están diciendo es que ellas lo pueden transmitir desde su equipo. Sería mejor, ellas tienen el file más, bueno. Entonces, si están por ahí, se los agradecería muchísimo. Sí, Marco, ¿nos puedes dar acceso para compartir la pantalla? Sí. Gracias. Listo. Con el libro en la mano, las chicas de comunicación muy entusiastas, realmente hicieron un trabajo extraordinario. Pues hoy en día eres perseguido incluso hasta si eres ciudadano americano. Bueno, al menos yo fui víctima de mucho bullying dentro de mi propia comunidad también, donde pues compañeros pues, se burlaban de mí porque me decían, bueno, ¿y tú para qué vas a la universidad si eres mojado, eres indocumentado? Mejor quédate así, ponte a chambear y haz tu trabajo, haz tu casa y disfruta tu dinero. Dice, ¿para qué vas a estudiar si no vas a poder trabajar, ¿no? Entonces siempre me decían eso, ¿no? Se burlaban, a veces me decían, oh, mira, ahí viene el leak. El bullying que tenía me hacía mucho más fuerte porque era lo que más me motivaba también.
porque dije, no, les tengo que demostrar que yo sí puedo. Mentalmente me tenía que transformar y siempre pensaba, no, pues lo que estoy haciendo ahorita en el restaurante es pasajero. Pensaba que era un profesional, incluso haciendo un sándwich, ¿no? Pero un profesional donde podía ejercer mi conocimiento, ¿no? Y creo que lo que me mantuvo más enfocado en la educación era la oportunidad que tuve trabajando, apoyando a la comunidad, promoviendo la educación. Como que eso me mantuvo un poco más, digamos, con el espíritu en alto de que podía estudiar y podía seguir estudiando y podía ser un profesional en el futuro. Yo vine como toda historia migrante. Mi objetivo era venir a trabajar, mandarles dinero a mis familias, apoyarlos, hacerles la casa, que en el sueño migrante, ¿no? Venir a trabajar, hacer tu casa y regresarte. Ese era mi contexto. Venía por 3 años, 1 año máximo, 2 años máximo, y regresarme para seguir mis estudios allá en México, ¿no? Pero pues la vida me dejó aquí, o la necesidad, digamos, porque el hecho de que migres no significa que le vas a cambiar la historia de vida de tus familiares, ¿no? Porque las necesidades van a seguir. Yo no sabía que tenía derechos y pues estuve trabajando en el sótano de un basement, el sótano de un supermercado por no sé cuántos años. Y para mí era normal el estar encerrado con llaves desde a veces las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, salir nomás a limpiar el supermercado y después irme a la casa casi como a las 11, 12 de la noche. Pues nunca sabía que era una violación a mis derechos laborales hasta que finalmente, como a los 19 años, la gente me decía que debería yo estar estudiando en lugar de estar trabajando. Y bueno, pues parte de mi historia, ¿no? De emigrar como un joven sin acompañante, vivir desamparado en las calles de Tijuana por casi 1 año. Y bueno, pues momentos cuando digo de tragedia, porque tienes que recoger comida de la basura para sobrevivir. Pienso en ese niño, siempre lo pienso, nunca lo vi, pero lo imagino como un niño trabajando en un supermercado a los 15 años, 16 años, arreglando frutas, viviendo en un basement, en un sótano, y pensando quiero ir a la escuela en lugar de decir qué vida tan horrible tengo. Es sorprendente, es sorprendente. Pues no sabía nada de información, no había información para los migrantes mexicanos, y fue ahí donde empecé a tocar puertas, a empezar a trabajar con diferentes líderes comunitarios. Robert Smith, Joey Domínguez y Jesús Pérez organizamos el primer taller para los migrantes mexicanos de cómo acceder a la universidad por ahí por el 97. Había un montón de gente que querían asistir a la universidad, pero no sabían que podían asistir a la universidad si no tenías papeles. Los mexicanos pensaban de que tenía que estar tiempo completo, que costaba $10 o $20,000 al año para ir y tenía que tener papeles. Ni uno de esas 3 cosas eran la verdad, no eran ciertos. El centro de enfoque era la comunidad mexicana y lo hacíamos en diferentes barrios, ¿no? Donde estaba la comunidad mexicana. Hicimos uno en Manhattan, hicimos uno en el Bronx, uno en Queens, uno en Staten Island, uno en Brooklyn, o en todos los barrios donde sabíamos que había mexicanos. Fuimos a llevarles los talleres, ferias educativas, y traíamos todas las universidades. Y pues empezó a tener mucho éxito ese tipo de ferias educativas con enfoque a las comunidades. En el 2001, obviamente, pues tuvimos como que le llamamos aquí un step back, como que un retroceso en la lucha, porque CUNY para ese entonces cambió una de sus políticas para los estudiantes indocumentados, que era cobrarles la colegiatura como estudiantes residentes o ciudadanos americanos, que se llama el in-state tuition.
Jesús Pérez también estuvo presente, Robert Smith, Jerry Domínguez. Creamos un grupo de activismo, un grupo de estudiantes activistas que se llamó en ese entonces MASA, Mexican American Students Alliance. Demandamos al sistema universitario por discriminación, porque nos estaba haciendo diferentes. Hicimos la primera huelga de hambre por 3 días para crear conciencia de que habíamos miles de estudiantes indocumentados que necesitábamos tener el acceso a la universidad y que no podíamos pagar. Y MASA pues se creó ahí, ¿no? MASA es un grupo de estudiantes que nos reunimos para poder hacer campañas de activismo para pasar una ley del in-state tuition de Nueva York, que finalmente lo logramos. Quisimos trabajar en promover la educación dentro de la comunidad migrante e indocumentada, y fue ahí que iniciamos un trabajo constante para hacer diferentes campañas de información para la accesibilidad a los estudios a la universidad. Aquí la política que se está surgiendo dentro, o se ha promovido por el presidente, es blanca, supremacista, racista, y que tienen que preservar una comunidad, supuestamente ellos, ¿no? Y todo lo demás es el blanco de sus ataques, ¿no? O sea, estar en contra de la comunidad afroamericana, en contra de la comunidad LGBT, en contra de la comunidad musulmana, incluso en contra de la comunidad judía, en contra de las comunidades de migrantes de color de Latinoamérica. O sea, eso nos ha llevado a ser más unidos hoy en día. La agresividad de la política del actual presidente es de sembrar temor. Ese es el factor que ellos están usando. Siembra el terror dentro de las comunidades con su ideología de que en algún momento ellos mismos se van a cansar y se van a ir a sus países, ¿no? Digamos, esa es su política que ellos están usando. Pero es un terror constante. DACA ahorita pues ha beneficiado a miles, cientos de miles, creo que son más de 800,000 estudiantes indocumentados que son beneficiados por DACA y que son jóvenes, digamos, de un contexto, pues ciudadanos americanos, ¿no? Pero sin la documentación, ¿no? Y hoy en día es el movimiento por los derechos de la inmigración, y los que están liderando estos movimientos son pues los Dreamers, los DACAs, que están buscando un beneficio no solamente para ellos, sino para toda una comunidad. Entonces DACA vino a dar este respaldo para que estos jóvenes, para que de alguna forma salieran de las sombras, ¿no? Pero pues obviamente no es suficiente, ¿no? DACA no es un estatus migratorio. DACA es solamente una protección temporaria, y con la nueva política del nuevo presidente, pues no se sabe el futuro, hay un futuro incierto para DACA. Creo que en la forma de esta lucha, pues no ha sido solamente mía, ¿no? Tengo que dar crédito a una comunidad que nos dio la oportunidad de luchar por ellos y por nosotros. Siempre me he preguntado qué fue lo que hizo que Angelo, siendo un niño de 14 años, o entre los 14 y los 16 o los 20, no se perdiera en el camino, porque fue un niño que llegó aquí, un niño que vivió en la calle, un niño que tuvo que enfrentarse a un montón de cosas, solo. Entonces era muy fácil ir por caminos diferentes. Y siempre le pregunto qué es, como para aprender qué fue eso que lo mantuvo, y es la educación, es su deseo. Él dice que es la educación, que siempre le había prometido a su mamá que le iba a entregar un título y no sé qué. Pero yo creo que es su capacidad como de entrega, su capacidad de dar al otro, no sé cómo decirlo, tal vez es como su desinterés o su capacidad de ver al otro. Tal vez es eso, es como esa capacidad de ver al otro como alguien a quien él puede ayudar. Me encontré una persona maravillosa,
donde ambos compartimos el mismo ideal de apoyar y trabajar con la comunidad migrante. Mi esposa es una excelente persona. Por muchos años trabajó y ayudó a personas que han sufrido o han sido víctimas de algún tipo de abuso, tanto sexual, violencia doméstica o tráfico humano. Y hoy en día, como directora de una organización mexicana, la Mixteca Organization, está creando un liderazgo totalmente diferente, y me encanta que más mujeres de origen mexicano tomen este rol de líderes como directoras en organizaciones mexicanas. Creo que lo que nos une es la comunidad. Contra todo ese aparato que él de alguna manera afrontó y retó y ha cambiado. Porque si creo que Angelo, si no hubiera abierto las puertas para aquellas personas que necesitan de nuestras instituciones educativas, para ellos desarrollarse como seres humanos, si Angelo no hubiera de alguna manera tumbado esas barreras, pues creo que todavía estuviéramos afuera, no pudiendo entrar en eso, no tener acceso a la escuela de nivel superior. Somos otra familia, que igual que él lucha como por la educación, también nosotros por el estatus migratorio, que por décadas nosotros como, si se puede decir que hemos llegado a este país como extranjeros para ellos, que muchas veces las necesidades nos obligaron a hacerlo y venirnos, y entonces son muchos años en la oscuridad. Yo misma pasé hace 20 años, pues tenía que tomar un diccionario y para poder ayudar a mis hijos con las tareas, más en cambio ahora hay fundaciones como MASA y otras organizaciones que tratan de ayudar en este aspecto, entonces hay más. Yo pienso que la comunidad está más informada. Angelo abrió el camino a que nuestros jóvenes, no importa su estatus migratorio, puedan acceder a esas escuelas, puedan tener la posibilidad de mejorarse como personas. De verdad, no solo es un hombre, de verdad un ángel de la educación. De hecho, yo sigo su camino con el ejemplo, porque él no lo sabe, pero ahora me dieron ganas de estudiar, ahora estoy inscrita para terminar mi preparatoria abierta, o sea, lo que le llaman aquí el TASC o JD, que era antes. Él no lo sabe, pero yo lo admiro y dije, bueno, si Angelo lo está haciendo, y es que quiere decir que por ahí va el camino, no hay que hacerlo. Bueno, inspirados por él, hay varios, pero comparado a él ninguno, o sea, hasta ahorita. Él lo hace como para los estudiantes, con el corazón. Él lo hace porque ama a los niños, quiere que se superen, que estudien, busca la forma de ayudarlos y lo hace muy bien. Tiene una capacidad de convocar, además, impresionante.
Y como es tan entregado cuando te ayuda, creo que la gente se entrega cuando él pide ayuda. Entonces él puede conectar gente porque en algún otro momento, supongo, él ha ayudado a alguien. La mejor casa, el mejor auto o estas competencias que se veían antes en muchas comunidades migrantes debe de cambiarse. Tenemos que ver por un objetivo nuestras vidas, nuestra comunidad, pero es preocuparse desde el individuo, desde la persona. Desde el migrante que va, que hay un sufrimiento, ¿no? Y que tenemos que ver ese sufrimiento en México desde una forma diferente, ¿no? Y que también hay una responsabilidad del gobierno mexicano, ¿no? De crear formas de vivir para nuestras comunidades, trabajos. La gente migra por necesidad, ¿no? Entonces... Cambié como ese concepto de materialista, digamos, del sueño de migrante, de que quieres tener la mejor casa, el mejor auto, por cosas más reales que tengan impacto en la vida no solo mío, sino de las futuras generaciones, ¿no? Es algo que la educación lo que me ha brindado es la oportunidad de poder ayudarme a mí mismo para poder ayudar a mi comunidad. Y pues algo que hoy en día tengo más el concepto es de que creo que puedo hacer un cambio más grande si comparto mi conocimiento con otras personas, crear nuevos... Bueno, yo sé que se usa mucho la palabra líder, más que eso siempre uso el concepto de personas de cambio, ¿no? Y siempre digo que soy una... bueno, en inglés siempre digo que I am the tool to help others to succeed. Soy una herramienta para poder ayudar a otros a alcanzar su sueño. Pues una experiencia formidable poder ver en exclusiva la premier de este documental. Y bueno, vamos a dar paso a nada más y nada menos que nuestro protagonista, Ángelo Cabrera. Él es fundador y miembro de la Junta Directiva de MASA y cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Escuela Charter de American Dream. Desde el 1997 ha promovido el acceso a la educación universitaria y en el 2001, con el apoyo de muchos otros estudiantes, formaron la organización MASA, entonces llamada la Alianza de Estudiantes México-Americanos, para abogar y pasar una ley que permitiese a estudiantes indocumentados asistir a la universidad y pagar la cuota de in-state tuition. Él fue uno de los estudiantes que hicieron 3 días de huelga de hambre para crear conciencia sobre las necesidades académicas de los estudiantes indocumentados. Su trabajo lo ha hecho merecedor de varios reconocimientos locales, nacionales e internacionales. Su historia del ángel de la educación se ha presentado en varios medios de comunicación nacional e internacional como People Magazine en español, Telemundo 47, Univisión 41, New York Times, Primer Impacto, Despierta América, entre muchos otros. Actualmente, Ángelo trabaja en la Universidad de Baruch College con el proyecto de investigación de la Iniciativa Mexicana por la Acción Diferida, MIDA por sus siglas en inglés. Ángelo se graduó de la Universidad de Baruch College con una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Políticas Públicas. También participó en el programa de liderazgo de CODOS, Immigrant Civic Leadership Project y de la Harvard Kennedy School of Governance Executive Education, Leadership, Organizing and Action Program. Pues bienvenido, Ángelo. Hola, bueno, ¿me escuchan? Bueno, antes que nada,
quiero agradecer a todos por tan emotivo momento. Nunca me veía realizado o visto en este contexto y escuchar tantas palabras. Quiero seguir creyendo que aún no soy un líder comunitario, que sigo siendo solamente una herramienta para ayudar a otros a alcanzar sus objetivos, sus sueños. Y más que nada quiero, pues, dedicar, ¿no? Todos estos logros se los quiero dedicar a mi madre, quien ha sido también uno de los apoyos moralmente durante todos estos tiempos y que lamentablemente falleció hace apenas unos cuantos meses. A mi familia, agradecer también a aquella persona que me inspiró a ir también a la universidad, aquella estudiante migrante de Surcorea, quien lamentablemente perdí todo contacto, pero que sé que su regalo de $280 para yo poder hacer mi GD, y el cual firmamos una cláusula hablada que tendría que ayudar a aquellas otras personas que estuvieran en mi misma situación. Ha sido un legado seguir esta misma brecha. Mi agradecimiento a personas como Robert Smith, quien ha sido un mentor para mí desde hace ya mucho tiempo, a grandes personas que estuvieron a lo largo de este camino académico, a Jesús Pérez, a Steven Álvarez, a Alicia López y Jerry Domínguez y muchas otras personas que han estado dentro de este movimiento de promover la educación desde hace ya muchos años. Un agradecimiento muy especial también a mi esposa, Lorena Corucias, quien me ha enseñado ver la otra parte de Ángelo Cabrera, aquel que trata de ver un poquito también desde el contexto de la familia, del contexto de lo personal, ya que para mí era más un contexto más comunitario, que también persiste, pero he aprendido a ver la vida de una forma diferente. Un agradecimiento a todos los estudiantes, el staff de MASA, los voluntarios, los miembros de la junta directiva que también han sido parte de este movimiento. Un especial también agradecimiento a ADS, al American Dream Charter School, por darme la oportunidad de empezar otro nuevo proyecto donde no solamente podemos atacar la deserción escolar desde promover tutorías o mentores en nuestra comunidad, sino atacar el problema desde crear nuestras propias escuelas, ¿no? Recuerdo cuando Melisha Melkonian acudió a que después de un artículo del New York Times de cómo podíamos colaborar para crear un gran cambio, especialmente en la educación, y surgió la idea de crear una escuela. En ese momento pensamos en una escuela para mexicanos, pero por las cuestiones y las políticas de integración de todas las comunidades se creó una escuela, la American Dream Charter School, que brinda una educación a estudiantes del 6º grado hasta el 12º grado. Estamos el próximo año por graduar la primera generación de estudiantes. Y sé que en algún momento estaba aquí en esta misma conferencia, profesor Stephanie Gullo from Baruch College. Recuerdo que fue una de las personas que me cambió también la vida en el contexto de estudiar ciencias políticas, ya que en ese entonces me dio la oportunidad de estar en su clase, pero la oportunidad de entrar en el término de la investigación haciendo un papel o un ensayo sobre Juárez en un contexto bilingüe por primera vez, y bueno, a muchas otras personas. Creo que todos estos logros no se conllevan por una sola persona. Siempre se ha visto todo un entorno de muchas otras comunidades, muchas personas que hemos convivido, que hemos compartido el mismo ideal y que queríamos ver una comunidad diferente. Sé que fue muy difícil al principio para nuestra comunidad
migrante mexicana en los 97, los 90s, cuando no teníamos programas educativos, y fue cuando por primera vez, como el profesor Robert Smith lo comentó, hicimos un taller para la comunidad migrante indocumentada, y la necesidad fue tan amplia que muchos estudiantes llegaron a la primera conferencia, algo que con el apoyo de Robert Smith, Jesús Pérez y Vice Chancellor Jay Hershenson, se creó el primer programa de alcance comunitario, dando conferencias basadas en los grupos étnicos. En este caso empezamos en la comunidad mexicana a través de los 5 condados de Nueva York, y fue de esta forma como logramos aumentar el número de estudiantes indocumentados a las universidades de CUNY. Fue un programa que se replicó a otras comunidades, ecuatoriana, colombiana, y creo que han sido muchos los personajes que han estado en esta lucha. Agradezco mucho también la oportunidad a los estudiantes y los padres de familia que nos dieron esa confianza de poder trabajar con ellos mutuamente. Muchos de los programas que hemos elaborado pues han sido basados en las inquietudes, en las necesidades de esta misma comunidad, y ellos nos guían, ¿no? Esta es parte de crear unos programas, ¿no? Donde tenemos que diferenciarnos, salirnos un poco de lo común, de lo burocrático, donde todo tiene que ser el personaje, la persona, el profesional, el individuo, el académico, donde viene y crea el programa a la comunidad pensando que esas son las mejores necesidades. Lo que tenemos es que cambiar los conceptos de trabajar con la comunidad. Tenemos que trabajar desde esa necesidad donde es la comunidad la que nos conlleve a crear cada uno de los programas, ¿no? Y pues los invito a todos a que lean este libro. Es una reflexión, una recopilación de todo un trabajo de más de una década de cómo nuestra comunidad mexicana, mexicoamericana ha ido cambiando en este contexto en Nueva York. Como decía, en los 80s, 90s, nuestra comunidad estaba en una situación más diferente, donde todos los programas que existían se convivían solamente en el contexto de lo que era lo cultural, los deportes, y muy poca atención se ponía a la juventud. Fue esa la iniciativa de masa, ¿no? De querer cambiar estos conceptos, donde empezamos a trabajar con la juventud, que tuviera el acceso a la universidad. Agradezco a todos esos estudiantes activistas que estuvieron al principio trabajando para que esto se lograra, y pues hoy en día la organización de masa ya es una institución establecida, donde tenemos diferentes programas, y también pues cómo poder involucrarlos, ¿no? Hago un llamado a toda esta sociedad que podemos involucrarnos, ¿no? En estos instantes la organización está reclutando voluntarios para que sean mentores, tutores, ¿no? Y lo pueden hacer a través de la página de website de masany.org. Y también, pues, diferentes otros proyectos, ¿no? Que podemos involucrarnos, como en la American Dream Charter School también, muchos otros programas que existen aquí en la comunidad, de diferentes opciones, Mixteca Organization, la Comena, NICE. Hoy en día, la necesidad de la comunidad mexicana, estamos en un contexto diferente, en una calamidad, con el COVID, con todo lo que está sufriendo nuestra comunidad, y pues desde esa necesidad donde el gobierno lamentablemente le ha fallado, desde no solamente el local aquí en Nueva York, el federal a nivel Estados Unidos, pero también a nivel transnacional, ¿no? De cómo también el gobierno mexicano le ha fallado a aquellos héroes migrantes que migraron a Estados Unidos y que han mantenido una economía, y que de alguna otra forma fueron olvidados por un gobierno, ¿no? Una respuesta un poco tarde por las instituciones. Y invitamos a todos estos personas, ¿no? A que lean este libro para entender un poco más
sobre este contexto de nuestra comunidad, de los struggles. Y pues como había dicho, creo que mi historia refleja la experiencia de muchos otros migrantes mexicanos. Para mí fue duro dejar mi familia, salir a los 14 años, vivir en las calles, recoger comida de la basura, y creo que eso es algo que siempre comparto con los estudiantes, ¿no? Que para mí el manjar más delicioso, perdón, que para mí... Ángelo, tranquilo, respira, Ángelo. Sí, Respira. que para mí el manjar más caro, el caviar más caro de la vida, fueron unos mangos que estaban destinados para ir a la basura y que me ayudaron a existir un día más, después de no haber comido 3 días mientras estaba deambulando en Tijuana para poder llegar a los Estados Unidos. La experiencia de vivir en el sótano de un supermercado y mirar a todos los estudiantes saliendo o pasar hacia sus escuelas, mientras yo miraba de una ventana y siempre me veía que algún día iba a tener esa oportunidad. Hoy disfruto lo que tengo a mi alrededor, disfruto mis logros, pero ha sido esa misma comunidad la que me ha impulsado a seguir adelante. Creo que no sé qué hubiese sido de Ángelo Cabrera si no hubiera tenido una comunidad donde él hubiese estado involucrado. No sé qué hubiese sido también de las críticas, el bullying que sufrí, porque ese mismo bullying fue lo que me impulsó a seguir adelante, ya que, como digo, la única herencia que me deja la vida es el conocimiento, y es lo único que puedo dejar a la sociedad: compartir mis experiencias, compartir mis conocimientos para que juntos podemos lograr un cambio en nuestra comunidad. Y los invito a leer este libro, y pues gracias a todos por ser parte de este tan emotivo evento, y pues y espero también llegar algún día. Todavía los sueños de Ángelo siguen, ¿no? Lograr algún día entrar al doctorado y seguir ese mismo camino de la academia activista, ¿no? No la academia de la investigación donde quedan los libros o quedan los escritos, sino desde la academia donde se hacen los estudios para implementar y crear cambios en nuestra sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángelo. Yo creo que a nombre de todos los presentes aquí, y bueno, muy personalmente te quiero agradecer no solo por tu lucha, sino por tu gran generosidad, por compartirnos tu lucha y por tu gran conciencia, tu conciencia de ti mismo y tu conciencia de tu lugar en el entorno y en la sociedad y en la vida, que te ha llevado por este buen camino de ayudar a los demás y de inspirarnos a muchos otros. Y pues, ¿quién es mejores para abundar un poco más en este documental y en lo que fue estar en contacto contigo y en hacer pues esta obra paralela del libro, que las realizadoras que tenemos aquí presentes también son las 3 egresadas de la licenciatura en comunicación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México: Daniela Arreola, Paulina Aguado Tomás y Andrea de Los Ángeles. Daniela desde muy pequeña mostraba ya su interés por el cine y por contar historias, realizando películas caseras con la cámara de sus papás, al intentar capturar todos los momentos que pudiera.
Principalmente se ha dedicado a la edición de diversos proyectos audiovisuales, entre los que destacan cortometrajes de ficción, documentales y una miniserie web. Paulina está enfocada en la realización audiovisual, ha dirigido y producido varios cortometrajes, así como una serie web para Ibero TV. Formó parte del jurado Mezcal en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara 2019, del equipo de comunicación y marketing en el Festival de Cine de Los Cabos en las ediciones 2017-2018 y fue directora de imagen y publicidad en el Festival Kinoki en 2017. Andrea de Los Ángeles es realizadora audiovisual con experiencia en guión, edición, corrección de color, destacando sobre todo en cinefotografía. Ha fotografiado varios proyectos publicitarios de Netflix, así como comerciales digitales, una miniserie web y numerosos cortometrajes de ficción y documental. A su vez, ha sido asistente fotográfica y foquista en múltiples comerciales. Pues bienvenidas, y les cedo la palabra. Hola a todos. Hola. Primero que nada, pues les queremos agradecer un montón que estén aquí. Estamos como muy contentas de que venga tanta gente porque es bien importante. O sea, la historia de Ángelo es una cosa que a nosotras nos inspiró muchísimo y obviamente en este sentido queremos primero agradecerle a la doctora Mercedes porque si no hubiera sido por ella, la verdad es que no nos hubiéramos ido a encontrar una maravillosa comunidad a Estados Unidos, en Nueva York. Y creo que a nivel personal, una de las lecciones más grandes justo que nos dio Ángelo y que nos dieron Lore también, porque para nosotros es bien importante mencionar a Lore. Lore es clave en este documental. O sea, nos presentó a todas las personas que podían hablar sobre Ángelo. Y les agradecemos un montón a los dos que nos abrieron las puertas de su casa y de su comunidad y de su historia, porque comprendimos un montón de cosas y aprendimos que hay una comunidad súper fuerte y súper unida en Estados Unidos y debería ser un ejemplo para nosotros que estamos parados aquí en México. Pues sí, en realidad sí fue un honor haber podido ir a conocerlos y a platicar y a que nos mostraran como todo lo que implica esta lucha, que es una lucha sumamente importante y que pues fuimos muy felices de ser parte con el documental y esperamos seguirlo siendo desde pues donde estamos paradas ahorita. Agradecemos pues que hayan confiado también en nuestro talento para ir a realizar el documental y pues... No sé si pues sí, muchas gracias por estar aquí viendo el docu, que es nada más como un vistazo pequeño de toda la lucha y todo lo que se ha ido haciendo a través de la trayectoria de Ángelo, de Lore y todas estas personas que han pues trabajado por una mejora a toda la comunidad. Justo yo no logré ir con Andy y con Pau, pero justo conocí a estos personajes a través de todo el material que se grabó y pues es una historia, una gran historia, ¿no? Y pues para cerrar, la verdad es que nosotras creemos mucho en este proyecto, creemos mucho en la lucha de Lore, de Ángelo, de Doña Nati, de toda esa comunidad de Nueva York que conocimos, creemos mucho en ella y creemos genuinamente que eventualmente esto puede ser un largometraje porque es una gran historia, ¿no? Entonces estaría ideal poder después hacer algo más grande porque la verdad es que todos deberían de poder tener la oportunidad de conocer estas historias tan inspiradoras. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Sí, tienen toda la razón, largometraje y a los que nos gusta la literatura también quisiéramos una novela. Entonces, bueno, pues cerramos con broche de oro casi, con las palabras de nuestra queridísima directora de publicaciones, Rosalina Martínez. No sé si todavía anda por aquí, no Sí, alcanzo a todavía. ver en las pantallas. Ah, Rosy, muy bien. Acá andamos, Ale. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todas y a todos. Mi intervención es muy breve. Es básicamente para felicitar a la doctora Mercedes Ruiz y al Departamento de Comunicación, que de verdad son muy productivos y siempre están en con esa buena intención de compartir todas sus investigaciones. Y sobre todo, gracias, Ángelo, por compartir tu experiencia. Finalmente es parte de nuestra tarea hacer investigación sobre
sobre las situaciones que se están dando, las problemáticas, generar contenidos e incidir de alguna forma en la sociedad. La dirección de publicaciones, nuestra tarea es apoyar a la academia, apoyar a los investigadores en el proceso editorial y pues nada de esto tendría sentido si no promovemos, difundimos, distribuimos y comercializamos ese conocimiento que se gesta a través de las investigaciones. La pandemia nos llevó a acelerar la salida del formato electrónico y este libro lo van a encontrar en papel y ya en su versión electrónica, que también está disponible en plataformas. Ya gracias a la reciente apertura de las actividades relacionadas con la educación, ya lo vamos a poder encontrar en el sótano y a partir del lunes en Gandhi. Pero nosotros a través de nuestra librería virtual, durante hoy, mañana y pasado, viernes, sábado y domingo, vamos a tenerlo a un precio con descuento. Les voy a poner en el chat la dirección, es muy facilita, www.ibero.mx/publicaciones. Abrimos el descuento de manera excepcional para que todos puedan adquirir este libro. Y en el formato digital lo pueden descargar en diferentes plataformas electrónicas conocidas, Amazon, Google Play, Apple, Kobo. Y bueno, también va a estar en ferias virtuales, que ahora es la modalidad. Meche siempre ha sido una entusiasta promoviendo sus libros. Espero que pronto podamos tenerla a ella y a Angelo. Extendemos la invitación. Al Dr. Smith también la extenderíamos para participar en nuestra próxima feria. Y les reitero la invitación a vivir más de cerca en el formato editorial, a vivir de cerca esta experiencia que nos comparten y con todo mi agradecimiento para Mercedes y Ángelo. Gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, pues ahora sí ya con la doctora Mercedes Ruiz, con unas palabras de ella otra vez para poder cerrar el evento, por favor. Sí, ya estamos en tiempo, pero ¿qué les puedo decir? No me queda más que agradecer y escuchar las palabras de cada uno de ustedes, de Silvia, Alma, Robert, Ángelo, las chicas de comunicación, como yo les digo, chicas egresadas ahora ya egresadas, pero cuando hicieron el cortometraje, eran aún estudiantes y llegaban así todas combativas y demás, y se fueron a Nueva York en diciembre, en plena nevada, digamos, a levantar datos a partir del libro que ya teníamos en la mano. Obviamente a la dirección de publicaciones que siempre nos ha apoyado y que vamos trabajando de manera conjunta para que la publicación sea algo más ágil y rápido para que nuestro público lo tenga. Yo lo único que podría decir es que pues yo me siento como muy contenta. Este libro a todos les tengo especial cariño, La Otra Educación, en fin, no voy a hacer un recuento de mis libros, porque todos tienen un plus en particular. Pero este libro sí me permitió entrar al mundo de vida de nuestros migrantes y lo vuelvo a repetir, conocer de cerca, así como de codo con Ángelo, su trabajo, su familia, su gente cercana, que me permitió, como bien dicen las chicas de comunicación, nos abren la puerta, ¿no?, a las organizaciones sociales. Y con Robert Smith, así también un colega así querido que me dijo, aquí tienes mi cubículo, haz lo que tú quieras. Pues, generosamente me otorgó su cubículo para trabajar durante mi estancia doctoral y me dijo, tú aquí puedes hacer lo que quieras y realmente es que uno llega a un lugar donde es muy bien recibida, pues para mí fue como un gusto. Obviamente a la Ibero que siempre nos otorga apoyo para realizar este tipo de estancias, este tipo de trabajo. Y pues lo que diría es que agradecer a Ale Luna y a Marco también. Ale no solo es moderadora, sino que fue una interlocutora a lo largo de este libro, o sea, ella comentaba mis dudas y demás, y siempre, bueno, me acompañó, diríamos, fue una acompañante a lo largo de la investigación y del libro, porque con ella trabajo el tema de políticas, no el tema de narrativa biográfica, y a Marco, que siempre le digo, Marco,
y siempre me ha apoyado. Yo recuerdo a Marco que llegó a apoyarme cuando un día CONACYT no nos otorgó el dinero y se me fueron mi equipo de investigación. Y Marco generosamente me dijo, tía, porque es mi sobrino, si quieres yo hago las entrevistas. Y entonces, desde esa etapa, Marco me viene acompañando cercana o lejanamente. Así que, Marco, gracias. Lo único que me gustaría decir es que, bueno, que compren este libro, lo pueden adquirir en Amazon y lo pueden compartir además, ¿no? Lo pueden difundir tanto en México como en Estados Unidos. Y si es necesario, me pueden escribir a mi correo, que es mercedes.ruiz@ibero, y por vía Zoom los puedo acompañar en sus escuelas. Vi que estaba el grupo de mujeres. Y desde luego yo podría hacer algunos grupos focales de grupos de narrativa biográfica, y cuando ya salgamos de la pandemia, acompañar a sus escuelas, impartir un curso de investigación cualitativa, o de métodos biográficos, porque es parte del trabajo que realizamos en la universidad y es parte también de un laboratorio social de la educación que yo quiero impulsar. A las chicas de comunicación, pues vamos por el premio al oso, es una broma, pero les agradezco mucho porque realmente, así como las ven sonriendo, así siempre llegaron al departamento de educación, que somos más serios, y entonces ellas llegaban todas locochonas, vestidas y demás. Y bueno, así se fueron a Nueva York, tuvieron un accidente y lograron salir de ese accidente y nos entregan un excelente trabajo. Entonces, como ven, y como bien lo mencionó Silvia, y aquí quiero recuperar lo que señala Silvia, o sea, lo importante de la investigación cualitativa es dar voz a otros y no tanto al investigador. No es Mercedes Ruiz la protagonista, sino nuestro, digamos, compromiso ético, político, social, es acompañar procesos, y eso es lo que yo pretendo hacer. Por eso la importancia de nuestro laboratorio social en educación. Porque eso me va a permitir tener algunos encuentros con ustedes y, como les decía, yo los puedo acompañar, ya sea en lo individual o a través de grupos focales, ir trabajando esta idea de espacios biográficos, sobre todo acerca de la pandemia, cuáles son sus sentires, cómo se sienten, cómo la están pasando, no sé, en fin, yo estoy como abierta y puedo acompañarlos vía Zoom, y también ya cuando les decía ya estemos libres de este encierro, ir a sus escuelas, ir a sus universidades, ir a los grupos organizados, ir al grupo de mujeres, y vamos armando algunos talleres de narrativa biográfica. Pues eso sería todo de mi parte, y bueno, pues un abrazo, saludos, se conectaron más de 100 personas, pero además mucha gente ya no lo logró hacer porque ya recibí bastantes mensajes de que no lograron conectarse porque solamente estaba para 100. Y bueno, pues ni modo, espero que puedan verlo un poco después. Sí, pues un abrazo de mi parte. Perdón, sí, se está grabando la sesión, entonces lo vamos a compartir en redes después porque también hubo un problemita ahí en el Facebook y tuvimos que cambiar la página, pero bueno, algunos sí nos pudieron estar viendo vía Facebook. Y bueno, antes de cerrar, nos pide Ángelo unas últimas palabras que con gusto le damos. Bueno, adelante. Sí, bueno, solamente quería decir lo último, ya que en este espacio habemos muchos académicos, escuelas, organizaciones de diferentes lugares, pues les hago un llamado para poder colaborar aquí en Nueva York con la comunidad migrante mexicana y poder crear nuevas iniciativas o colaborar con las iniciativas que ya se están trabajando aquí en la comunidad, y con mucho gusto podemos promover diferentes aspectos, especialmente el derecho a la educación. Me pueden contactar, acabo de compartir mi información,
acabrera o acabrera.rdz@gmail.com o angelo.cabrera@baruch.cuny.edu y con mucho gusto pues nos podemos poner en contacto para poder colaborar, ¿no? Creo que ese es un llamado a todas las instituciones de que podemos crear iniciativas y fuerza y trabajo con una comunidad migrante que necesita de mucho apoyo. Eso es todo. Muchas gracias, Ángel, otra vez. Y bueno, ya nada más para cerrar, le pido a Marcos si nos ayuda a guardar el chat, por favor, porque tenemos muchísimos comentarios que ya no tenemos tiempo de compartir con ustedes, pero bueno, los vamos a hacer llegar a la doctora Mercedes Ruiz y a todos los que estuvieron aquí presentes. Y también nos preguntaban dónde estará disponible el documental ya en su versión pública, digamos. Pues sí, por YouTube, yo creo que lo vamos a subir. Ok, entonces también por redes, pues no, síganos en las redes del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y también en las de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que también desde allí damos difusión a este trabajo. Y bueno, pues muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo de veras toda su presencia, su colaboración, su participación y pues que tengan un excelente día. Gusto de verlos a todas y todos. Aquí me lo estoy viendo que se están despidiendo. Abrazos, ya saben. Lindo fin de semana. Saludos a los amigos. Felicidades, Meche. Sí. Disfruta tu fin de semana. Hasta luego a todos, Ale, Marco. Felicidades, Meche. Calma. Abrazos, Edith. Un tequilita a distancia, aunque sea de agua. Excelente obra, Mercedes. Muchas felicidades. Yo creo que es una contribución muy importante, no solo para la investigación, sino para pensar alternativas educativas y formas de colaboración de los educadores. Abrazos fuertes. Sí, abrazos. Bye. Chao, Marcos. Estamos acá en Nueva York, Meche, Alma. Ay, me da un gusto. Qué bueno que están en Nueva York. Ya tendré oportunidad de conocerlos, perdón, de visitarlos. Ya saben, un abrazo. Se tapan bien. Bueno, además ya no salimos, ¿verdad? Ah, ya te estoy viendo, Eduardo. Un abrazote a tu mujer. Abrazos. Gracias, abrazos. Eduardo Peñalosa, también egresado de la Ibero, que fue un colaborador a lo largo de mi estancia y que siempre me apoya. Así que abrazotes, abrazos, Eduardo.